El concepto de evaluación educativa se relaciona con la recopilación de información sobre el aprendizaje de los alumnos, el desempeño docente y los programas educativos para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Se basa en criterios claros y objetivos, utilizando estrategias, técnicas e instrumentos específicos para verificar el logro de los aprendizajes y el desarrollo de competencias de los estudiantes. Es un proceso continuo que abarca desde la planificación hasta la retroalimentación y la toma de decisiones, siendo fundamental para mejorar el aprendizaje de los alumnos. Podemos encontrar diversidad de tipos de evaluación, así como sus características. Dentro de ello, tenemos distintas técnicas evaluativas que serán de suma importancia en las actividades docenciales. Las técnicas de observación son herramientas fundamentales para evaluar el proceso de aprendizaje de los alumnos en tiempo real. Existen dos tipos de observación, las sistemáticas y las asistemáticas. Es crucial que el registro de observación sea objetivo para analizar la información de manera imparcial. Por ejemplo, en una observación sistemática se evalúa la participación activa de los alumnos en clase, observando indicadores específicos como levantar la mano para hablar o hacer preguntas pertinentes. En la observación asistemática se recopila la información como la interacción entre los alumnos, el nivel de atención durante la clase, el uso de materiales didácticos, entre otros. En ambos, es fundamental que el observador mantenga una actitud objetiva para garantizar que los resultados sean imparciales y puedan ser utilizados de manera efectiva para mejorar el proceso de aprendizaje de los alumnos. Existe la guía de observación, la cual está compuesta por indicadores en forma de afirmaciones o preguntas. Esto sirve para facilitar la observación de aspectos relevantes durante una actividad o secuencia didáctica. También tenemos el registro anecdótico. Este describe hechos relevantes en el comportamiento y actitudes de los alumnos, siendo útil para el seguimiento de su progreso. Por ejemplo, mediante el registro anecdótico, podemos notar que el alumno Pepe mostró una actitud muy positiva al colaborar con sus compañeros en un trabajo en equipo. Por otro lado, la escala de actitudes ayuda a identificar actitudes favorables y desfavorables de los alumnos frente a diversas situaciones. Por ejemplo, esta escala nos permite identificar que Marisol tiene una actitud favorable hacia el trabajo en equipo, mientras que Alan muestra resistencia a colaborar con sus compañeros. El diario de clase y el diario de trabajo son instrumentos que permiten a los alumnos y docentes plasmar su experiencia personal y reflexionar sobre su proceso de aprendizaje. En estos, por ejemplo, un alumno puede describir cómo se sintió al participar en una actividad de debate durante la clase y qué aprendió de esta experiencia. Al utilizar técnicas de observación, los docentes pueden identificar patrones de comportamiento de los alumnos y adaptar sus estrategias pedagógicas para satisfacer las necesidades individuales de cada uno. Las técnicas de desempeño como herramientas de evaluación permiten al alumno demostrar su aprendizaje a través de la realización de tareas que ponen en juego sus conocimientos, habilidades y valores. Estas son, entre tantas, las preguntas sobre el procedimiento, los cuadernos de los alumnos y los organizadores gráficos. Las preguntas sobre el procedimiento buscan obtener información sobre la comprensión de conceptos y la reflexión de la experiencia por parte de los alumnos. Por ejemplo, podemos ocupar preguntas tales como: ¿cómo describirías el proceso que seguiste para resolver el problema planteado en la actividad? ¿Cómo relacionas los conceptos teóricos aprendidos en clase con la experiencia práctica que tuviste al seguir el procedimiento compuesto? ¿Qué dificultades encontraste al aplicar el procedimiento y cómo las superaste para llegar a una solución? Los cuadernos de los alumnos son utilizados para hacer un seguimiento tanto de los estudiantes como de los docentes, sirviendo también como un medio de comunicación entre la familia y la escuela. Es importante identificar previamente los aprendizajes esperados a evaluar y los criterios para hacerlo.
Se recomienda incluir ejercicios que permitan evaluar el procedimiento empleado por los alumnos para resolver problemas, escribir textos, organizar información, entre otros aspectos. Por ejemplo, en el cuaderno de Lupe, la maestra anota los avances y dificultades que ha tenido en matemáticas y en lectura, para poder trabajar de forma más individualizada con ella. Además, la familia puede revisar estos comentarios y apoyar en casa con las tareas asignadas. Mientras tanto, en el cuaderno de Lucía, se establecen los aprendizajes esperados a evaluar en cada unidad, así como los criterios para hacerlo. De esta forma, tanto la maestra como los padres pueden tener claridad sobre qué se espera que el alumno aprenda y cómo se va a evaluar su desempeño. Por último, los organizadores gráficos son herramientas visuales que comunican estructuras lógicas de contenidos, recomendándole su uso al concluir el proceso de enseñanza para que los alumnos expresen y representen sus conocimientos sobre conceptos y relaciones conceptuales. Entre los organizadores gráficos más utilizados se encuentran los cuadros sinópticos y los mapas conceptuales, que permiten organizar la información de manera jerárquica y establecer relaciones de inclusión entre las ideas. Por ejemplo, al alumno Martín se le incluyen actividades que evalúan la capacidad de organizar la información de forma clara y coherente en esquemas o mapas conceptuales, en donde se le pide un cuadro sinóptico donde resuma los principales conceptos de un tema estudiado en la clase, resaltando las relaciones de causa y efecto entre ellos, así como un gráfico de barras donde representa el porcentaje de diferentes tipos de contaminantes en el aire de una ciudad, permitiendo visualizar de manera clara la situación ambiental y sus posibles impactos en la salud pública. El análisis del desempeño de los alumnos. Dentro de estas tenemos el portafolio, que es una herramienta fundamental ya que facilita la evaluación formativa, la autoevaluación y coevaluación, además de brindar información detallada sobre el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Es importante seleccionar cuidadosamente las producciones que formarán parte del portafolio, eligiendo aquellas que reflejen de manera significativa los aprendizajes y avances de los alumnos. También tenemos a la rúbrica y las listas de cotejo, que son herramientas complementarias que permiten establecer criterios claros para la evaluación de los aprendizajes. La rúbrica se representa en forma de tabla, con aspectos a evaluar y rangos de valoración, mientras que la lista de cotejo se enfoca en las tareas, acciones y actitudes que se requieren evaluar de manera precisa. Por ejemplo, una docente utiliza la rúbrica para evaluar los ensayos escritos por sus alumnos. La rúbrica incluye criterios como la claridad de la redacción, la relevancia de la información proporcionada y la estructura del ensayo. En la lista de cotejo, un ejemplo sería un profesor que utiliza esta herramienta para evaluar la participación de los alumnos en experimentos de laboratorio. La lista de cotejo incluye tareas como seguir las instrucciones del experimento, trabajar en equipo de manera colaborativa y registrar los resultados de forma precisa. Ambas herramientas contribuyen a una evaluación objetiva y detallada del desempeño de los alumnos. En el contexto de técnicas de interrogación, nos encontramos con los tipos textuales, orales y escritos, así como las pruebas escritas. Dentro de los tipos textuales tenemos el debate y el ensayo, donde se deben considerar para evaluar aspectos como la estructura, argumentación, así como los recursos naturales y discursivos utilizados. Por ejemplo, en un debate sobre el cambio climático, es importante considerar la estructura del mismo, así como la argumentación de cada participante. Se deben utilizar recursos literarios y discursivos para dar fuerza a los argumentos presentados. Por otro lado, por ejemplo, en un ensayo sobre la importancia de la educación en la sociedad actual, se debe prestar atención a la coherencia del texto, así como a la validez de los argumentos presentados. Aquí también es importante utilizar recursos literarios para transmitir de forma efectiva las ideas. En cuanto a las pruebas escritas, se mencionan diferentes tipos de preguntas, como las de opción múltiple, de base común, de ordenamiento, verdadero o falso, de correlación, para completar ideas, y abiertas de respuesta única. Se destaca la importancia de mantener la objetividad, validez, confiabilidad y claridad de las instrucciones,
También se menciona la necesidad de asignar un valor a cada pregunta y sumar los valores asignados a las soluciones correctas para obtener la calificación final. Además, en las pruebas de respuesta abierta se permite evaluar la lógica, capacidad comprensiva y expresiva, conocimiento del contenido y coherencia de las conclusiones de los alumnos. Aquí, por ejemplo, en las pruebas de respuesta abierta, se puede evaluar la comprensión del alumno sobre el contenido de un tema, así como su capacidad para expresar sus ideas de forma coherente. Es importante establecer criterios de evaluación claros para asegurar una calificación objetiva. Como tal, y en conclusión, la evaluación educativa es un proceso esencial en el ámbito educativo que permite recopilar información para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Es importante utilizar técnicas de evaluación variadas, tales como la observación, las técnicas de desempeño y herramientas como el portafolio, la rúbrica y las listas de cotejo, para evaluar de manera integral el proceso de los alumnos. Del mismo modo, es fundamental mantener la objetividad, validez, confiabilidad y claridad de las evaluaciones y seleccionar cuidadosamente las producciones que formarán parte de la misma. En resumen, la evaluación educativa contribuye a garantizar un ambiente de aprendizaje efectivo y centrado en los estudiantes, promoviendo su desarrollo académico y personal.